Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones, tus necesidades y las del mundo entero. Comparto con ustedes hoy la lectio divina de hoy, 4 de junio del 2025. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores, el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia, que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que entre ustedes mismos surgirán hombres que predican doctrinas perversas y arrastran a los fieles detrás de sí. Por eso estén alertas. Acuérdense de que durante 3 años, ni día ni noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene la fuerza para que todos los consagrados de Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni oro ni plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos aquellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio del día de hoy, tomado del texto de San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a la plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es maravillosa. Es maravillosa. Es una palabra llena de muchas reflexiones y de un nivel teológico y de reflexión muy importante. Recuerden, hermanos, que se acerca la fiesta de Pentecostés. Y hoy el Evangelio nos hace algunas reflexiones que debemos tener en cuenta y que son importantes. Empezamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 28 al 38. Dice la palabra: En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores, el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Lo primero que nos muestra esta palabra es una exhortación de Pablo a los presbíteros de la comunidad cristiana. Y hoy el Espíritu Santo también los llama. También llama de nuevo a los presbíteros, a los obispos, a los cardenales, a todos los líderes de la iglesia. Para que obren según el Espíritu Santo. No obren según sus costumbres ni según sus criterios, porque una iglesia que predica bajo criterios humanos es una iglesia que perecerá.
Y por eso Pablo nos insiste y le insiste a los presbíteros tomar muy en serio el papel de pastores de la iglesia, ya que fue el mismo Espíritu Santo quien los llamó. Es el mismo Espíritu Santo el que los consagró, el que los llenó de esa unción y de esa sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Pero hoy estamos viendo muchos sacerdotes desviados de la verdadera doctrina de Cristo, desviados de su enseñanza, desviados del Evangelio, predicando incluso un Evangelio falso, pasando por alto los criterios y la justicia de Dios y de Jesucristo el Señor. Es por eso que debemos orar al Espíritu Santo para que ilumine a los pastores, para que ilumine a los sacerdotes, para que prediquen un evangelio verdadero, un evangelio que no pretenda agradar al mundo, sino que agrade a Dios mismo. No necesitamos una iglesia que se mueva con el mundo, necesitamos una iglesia que mueva al mundo, que transforme al mundo, que convierta al mundo, no que se asemeje y se pegue a los modernismos de esta era, a los modernismos de estos tiempos. Pidamos al Espíritu Santo por todos estos pastores, porque son ellos, son los sacerdotes, los que tienen que guiar al pueblo de Dios hacia la vida futura. Son ellos, a través de su palabra, a través de su testimonio, a través de su ministerio, los que pueden guiar al rebaño por el buen camino. Pero si no oramos por ellos, se van a dejar llevar y arrastrar por conceptos y por modernismos de este mundo, enseñando un evangelio falso, un Cristo falso, y provocando así que muchas almas se pierdan, incluida la de ellos mismos. Por eso en estas fechas que se acerca el Pentecostés, pidamos al Espíritu Santo para que quite toda ceguera espiritual de los sacerdotes, para que los ilumine, para que los llene de sabiduría, de Espíritu Santo, y ellos puedan realmente predicar lo que Cristo quiere predicar al mundo, lo que el mundo necesita escuchar, no lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Pidamos esa fuerza y ese fuego del Espíritu Santo sobre los sacerdotes para que guíen a su iglesia y a su rebaño, guiados por el Espíritu Santo hacia la vida eterna. Amén. Y por eso aquí Pablo lo resalta en el versículo siguiente. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, que si ustedes recuerdan, Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo llamó a ser discípulo suyo para llevar esta palabra a los gentiles y a todos los que necesitaban escuchar la palabra del Señor. Recuerden que Pablo quedó ciego porque Pablo perseguía a Jesús y a sus discípulos. Y después Jesús lo llamó y lo convirtió. Y ahora es un discípulo de Cristo, un discípulo que no le importa perder su vida por el Evangelio de Cristo. No tengamos miedo de perder la vida por amor a Jesús. No tengamos miedo de perder la vida por predicar la verdad. No tengamos miedo de perder la vida por rechazar al mundo y aceptar a Dios. Seamos valientes. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de fuerza, de autoridad. Nos dio un espíritu de valentía para predicar, para anunciar su nombre, para evangelizar su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que en este nuevo Pentecostés que se avecina, seamos todos llenos de la fuerza del Espíritu Santo y podamos salir a predicar, podamos salir a anunciar y a llevar ese evangelio de Cristo a todas las naciones. Y nos dice Pablo, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas
es decir, doctrinas falsas, es decir, una falsa caridad, un falso mensaje, porque Jesucristo a lo largo de su vida, de su vida pastoral, es decir, desde los 30 hasta los 33, nos mostró la importancia de la misericordia, nos mostró lo importante que es abrazar al hermano, no rechazarlo, amar a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen. Es decir, Él siempre nos enseñó cuál era el camino que debíamos seguir y cómo debíamos tratar a nuestros hermanos. Pero recuerden, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera. El Señor fue muy claro en decirle, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella respondió, no hay, Señor. Y él dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No dijo, yo te perdono y sigue pecando. No, el Señor nos pide una conversión real, una conversión basada en la fuerza del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo vamos a volver a caer una y mil veces en el mismo pecado y vamos a ofender a Dios, que en su infinita misericordia nos da el perdón. Pero para que Él nos dé el perdón debemos de verdad arrepentirnos y de verdad convertirnos, entregarnos a nuestro Señor de verdad, escuchando su palabra. Es decir, Dios nos perdona si nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos ama a todos, pero no ama el pecado, no ama nuestro pecado. Debemos ser conscientes de eso y pedirle al Espíritu Santo una verdadera conversión. Y que nos envíe pastores que de verdad nos enseñen el camino correcto, que nos enseñen el camino de la vida eterna, nos enseñen el camino hacia la salvación. Por eso estén alertas, nos dice Pablo, estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Nosotros también tenemos que ser esos consejeros. Nosotros también tenemos, si está en nosotros la capacidad, debemos exhortar y debemos enseñar y debemos educar y debemos darle consejos a los otros hermanos que también evangelizan en los diferentes ministerios pastorales y también a nuestros sacerdotes, para que sean conscientes de la responsabilidad que tienen como pastores de la iglesia para guiar al rebaño hacia la salvación y no hacia la perdición. Como dice el cardenal Sara en uno de sus escritos, un día los fieles nos pedirán cuentas y nos acusarán ante Dios de haberles entregado a los lobos. Hermanos, no se trata de juzgar a los sacerdotes. Hoy en día, muchos católicos juzgan y devoran a los sacerdotes. Ustedes no tienen ninguna autoridad de Dios para hacer eso. Porque el único que juzga es el Padre. Nuestro deber es orar por nuestros pastores. Pero recuerden que aunque ellos sean nuestros pastores, no les podemos aplaudir lo que hacen mal, ni aplaudirles el pecado, ni las falsas doctrinas, porque esto ya lo había dicho Pablo. Estén alertas. Tenemos que discernir cada palabra dicha por nuestros pastores, tomar lo bueno y desechar lo malo y aconsejar a nuestros pastores para que sean conscientes de la importancia que tiene el ministerio sacerdotal en la vida de los religiosos, en la vida de los laicos, etc. Debemos orar mucho por nuestros sacerdotes, mucho por nuestros pastores, pero siempre rechazando el mal, siempre rechazando el falso evangelio y las falsas doctrinas. Ahora les encomiendo a Dios y a su palabra salvadora.
la cual tiene fuerza para que todos los consagrados de Dios crezcan en el Espíritu. ¿Ven? ¿Ven lo que les acabo de decir? Debemos encomendarlas y entregarles a Dios todos los días, a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, para que su palabra y la fuerza de Dios permanezca en ellos y crezcan en espíritu, en verdad, en conocimiento, y alcancen la herencia prometida, porque todos estamos llamados a heredar esa tierra prometida, a heredar el paraíso. Y dice Pablo: yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar a los más necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que recibir. Aquí el Señor nos invita a dos reflexiones importantes, o Pablo nos invita a dos reflexiones importantes. La primera: no hay que codiciar los bienes materiales, esos bienes que desaparecerán el día que nosotros nos vayamos de este mundo. Más bien, debemos codiciar los bienes espirituales, los bienes del cielo. No significa que no haya necesidades y que no necesitemos de dinero, ¿no? El dinero es importante, pero siempre lo más importante debe ser Dios. Lo más importante debe ser su palabra, su ley, su justicia. Busquen el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y la segunda reflexión nos invita a dar, a ser generosos, a donarnos a nosotros mismos, porque cada vez que nosotros predicamos, cada vez que nosotros oramos el uno por el otro, cada vez que ayudamos al prójimo, cada vez que ayudamos al necesitado, nos estamos dando a nosotros mismos, estamos dando nuestro tiempo, nuestro servicio, el servicio de Dios y de los hermanos. Y ahí está la verdadera felicidad. Créanme, hermanos, que cuando tú das algo a alguien con el corazón y esa persona lo agradece, o así no lo agradezca, pero se transforma, lo recibe con alegría, tú recibes una alegría mucho más grande que cuando recibes algo de alguien, que cuando recibes un regalo, que cuando te compras un carro, una casa. Porque tú estás siendo partícipe de la alegría de tu hermano. Tú estás ayudando a que tu hermano sea feliz. Tú estás ayudando a que el día de tu hermano sea mejor. Como decía una santa: no dejes que nadie se vaya igual que como llegó. Debemos transformar a nuestros hermanos con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, para que sean transformados y su tristeza se convierta en alegría. Amén. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Debemos acompañar a nuestros párrocos, debemos acompañar a nuestros pastores, a nuestros guías, a nuestros líderes espirituales en todo momento, mientras estén con nosotros. Porque también de nosotros depende que ellos se formen y crezcan en la fe, en la espiritualidad, pidiendo siempre por ellos al Espíritu Santo para que ellos sean renovados por el amor de Jesús y puedan algún día alcanzar también la gloria de la resurrección, así como nosotros también lo esperamos algún día. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque nosotros también debemos ayudar a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a acompañarlos en su proceso pastoral. Y Jesucristo también nos da una enseñanza muy importante a través del Evangelio de San Juan. San Juan, el discípulo amado, el discípulo que acogió a María en su casa. Hoy hagamos esa reflexión también y acojamos a María en nuestra casa. Acojamos a la Virgen María en nuestro corazón, amémosla, porque ella es la madre de Jesús. Ella es la madre de Dios y madre nuestra.
Digámosle, mamita María, ven, apodérate de mi casa, entra en mi casa, llena nuestra casa de tu amor, de tu misericordia, llena nuestra casa con tu manto, cúbrela, mamita María. Te invito a que me acompañes, mamita María, en este día. Te acompaño, mamita María, que bendigas mi familia, mi casa, y que siempre tu protección maternal esté con cada uno de nosotros. Ahora se dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, es decir, Jesús estaba haciendo una súplica al Padre. Jesús estaba intercediendo. Ahí la importancia de la intercesión. Muchas veces el mundo no entiende la importancia de interceder por el otro, pero tiene un significado espiritual muy profundo y muy avanzado. Es muy importante interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros y amarnos los unos con los otros, así como Dios nos ha amado a nosotros. Así también debemos transmitir ese amor de Dios a nuestros hermanos, y especialmente a aquellos que nos odian, que nos desprecian, que nos desean el mal, a todos ellos. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, es decir, para que tengan el mismo pensar y sentir de Cristo. Pero esta invitación no solamente es para los sacerdotes, también es para nosotros los laicos, los religiosos, las religiosas. Debemos ser como Cristo, debemos imitar a Cristo. Y debemos pedirle a Dios la fuerza para pensar y sentir como Cristo, porque sólo así amaremos a nuestro prójimo y haremos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se hará en nosotros. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba acá en ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Aquí la importancia, hermanos, lo que está escrito, escrito está. El Evangelio no se puede cambiar de acuerdo a nuestro modo de vida, de acuerdo a nuestro estilo de vida o de acuerdo a cómo el mundo quiera escuchar el Evangelio. Dice la palabra de Dios. Así bajas un ángel del cielo y les predicas un evangelio distinto al que ya han escuchado o al que nosotros les hemos enseñado, sea anatema. Anatema significa maldito. Es ahí la importancia, hermanos, de mantenernos firmes al evangelio, a las sagradas escrituras, a lo dicho e inspirado por Dios a través de sus profetas, a través de sus discípulos. Porque toda palabra viene de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él para que nosotros nos podamos salvar. La Biblia es un manual de vida en donde dice los parámetros que debemos seguir para amar a Dios, para acercarnos a Él y para ganar la vida eterna. Por eso no se puede cambiar el Evangelio. Ay, es que si cambio el Evangelio se van a acercar más. Se van a acercar, pero no va a servir para nada. Porque la ley es la ley. La palabra es la palabra. Por eso debemos enseñar la palabra como es. Si no te gusta, muy triste. Pero la palabra de Dios no se puede cambiar ni se puede acomodar. No se le pueden poner adornos a la palabra de Dios. No se le pueden poner adornos al pecado. Porque esto es un pecado gravísimo. El pecado es desde siempre y será para siempre. Debemos acogernos todos, no despreciar a nuestros hermanos bajo ninguna circunstancia, bajo ningún precepto.
No debemos criticar a ninguno de nuestros hermanos. Debemos amarlos a todos, así como Dios nos ama a todos. Pero nos pide que seamos conscientes de esto. El mayor acto de caridad es salvar a las almas del infierno. Y si nosotros predicamos un falso evangelio, estamos haciendo todo lo contrario a esa obra de caridad. Por eso tengamos la valentía de predicar el evangelio de Cristo, aunque nos cueste la propia vida. Pero ahora voy a ti, dice el Señor, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Es decir, la palabra de Jesús tiene que entrar en nuestra vida como un torrencial. Tiene que entrar con fuerza y llenar nuestro corazón de alegría cada vez que escuchamos la palabra de Jesús, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, hermanos, cuando nosotros tenemos que predicar la verdad. Y cuando nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, nos rechazan, nos persiguen, nos critican. También nos advierte el Señor que llegará el día en que incluso los matarán y dirán que es sirviendo a Dios. Pero no importa, hermanos. Debemos predicar la palabra del Señor, porque Dios mismo nos la ha entregado para que nosotros la demos a conocer al mundo y el mundo se convierta por ella y se convierta por el amor a Jesús. Pero la palabra es la base. Y claro, el mundo nos odia. ¿Y por qué nos odia? Porque nosotros no somos del mundo. ¿Qué quiere decir? Estamos en el mundo. Y no hay que ser extremistas, no hay que llegar al punto de ser extremista. Porque veo mucho católico y mucho cristiano extremista. Ven a alguien en una reunión familiar, en una fiesta, con amigos, y esa persona baila o canta, o sea, sanamente, y empiezan a condenarlo. Es que si ese se muere bailando, cantando, tomando, se va a ir al infierno, no. No seamos extremistas. Y no seamos jueces de nadie, porque nosotros no somos jueces de nadie. Hay gente que permanece en la iglesia y están dañados. Hay gente que permanece todos los días en la iglesia y su corazón le pertenece al diablo. Y suena fuerte. Y quizás a algunos no les guste el evangelio, pero ese es el evangelio. ¿Qué podemos hacer? El evangelio de Cristo es el evangelio de Cristo. Hermanos, Dios tiene que estar presente en nuestro corazón. Dios tiene que estar presente en cada una de nuestras actitudes. Y Dios no puede estar en nosotros cuando nosotros condenamos al hermano. ¿Quién te crees tú para juzgar a tu hermano, para condenar a tu hermano? Ora por tu hermano. No seas hipócrita. No seas fariseo. En vez de condenar a tu hermano, bendícelo. Ámalo. Ama a Dios, sirve a Dios, sigue sus mandamientos sin ser extremista. Porque estamos en el mundo y tenemos que convivir con el mundo. No podemos rechazar todo lo que el mundo nos da. Porque si fuera así, pues entonces nos meteríamos en un monasterio, porque no podemos trabajar porque eso es del mundo. No podríamos estudiar porque eso es del mundo. No podríamos viajar porque eso es del mundo. Estamos en el mundo, pero debemos permanecer en Cristo. Es decir, nosotros podemos convivir con nuestros hermanos, podemos pasear, podemos ir a una fiesta, pero nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios y no en el mundo, no en las cosas del mundo. Debemos preocuparnos es por las cosas de Dios y no por las del mundo. Y por eso aquí dice el Señor,
Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que lo saques del mundo, estamos en el mundo, sino que los libres del mal. Aquí es donde quiero recalcar esto. Tú puedes divertirte sanamente, tú puedes disfrutar, tú puedes viajar, tú puedes bailar, puedes ir al cine, siempre y cuando tu corazón no se aparte de las cosas de Dios. O sea, las cosas de Dios son primeramente. Y si tú ves que esa música que tú escuchas, si ese video que tú ves ofende a Dios, apártate. Porque eso ofende a Dios. Apártate de ese pecado. Apártate de ese estilo de vida. Apártate de ese vicio, apártate del alcohol, apártate de la prostitución, apártate de la fornicación, apártate de las drogas, porque todo eso sí ofende a Dios. Y ahí le estamos obedeciendo a Satanás. Cuando nosotros pecamos libre y voluntariamente y permanecemos en el pecado libre y voluntariamente y sabiendo que eso ofende a Dios, preferimos esas cosas del mundo, preferimos ir a ver una película, preferimos ir a bailar, preferimos ir a cantar, preferimos ir a viajar antes que ir a la iglesia, antes que escuchar al Padre, antes que escuchar la palabra de Dios. Ahí estamos pecando. De lo contrario, no. Pero hay gente que, por ejemplo, no va a misa los domingos porque se van a viajar. Eso es pecado. No van a misa porque se van a ir a una película. Eso es pecado. Tienes de lunes a sábado para ir a ver una película. Pero el sábado se lo tienes que dedicar a Jesús. Se lo tienes que dedicar al Padre. Se lo tienes que dedicar a nuestro Señor. Porque es el día del Señor. No es el día de descanso. No es... Bueno, sí es tu día de descanso. Pero tienes que ser agradecido. Dios te da 24 horas los 7 días de la semana. ¿No le puedes dedicar un día a Dios? Un día a hacer el rosario, un día a hacer un día a consagrarte, un día a ir a la Santa Misa. El domingo es el día del Señor. Pero sin embargo, todos los días son del Señor. Por eso debemos buscar agradar a Dios todos los días de nuestra vida, sin ser fanáticos, sin ser extremistas, pero sabiendo y teniendo discernimiento, pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, a mí me gusta esto. Ilumíname, Espíritu Santo, si esto que a mí me gusta, me agrada, te desagrada a ti, te ofende a ti, me aparta de ti, porque somos humanos y podemos pecar. Pecamos todos los días. Pero es que el problema no está en pecar, hermanos. El problema está en permanecer en el pecado. Entonces, Espíritu Santo, a mí me gusta esto. A mí me gusta esta música, a mí me gusta esta película, a mí me gusta esta novela. Pero si eso ofende tu nombre, si esto ofende, si esto te desagrada y me aparta de ti y me acerca al mundo y ese pecado, ese gusto me va a llevar al infierno, sácalo de mi vida. Apártalo de mi vida. Por eso dice el Señor, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, que es mejor llegar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. No nos está diciendo que nos arranquemos el ojo o que nos quitemos la mano, nos la amputemos, no. Sino que si el ojo te hace pecar, pues deja de pecar con tu ojo. Si con tu mano pecas, pues deja de pecar con tu mano. Si con tus pies vas a un prostíbulo, pues ya no vayas al prostíbulo, ve a la iglesia. Que es mejor llegar al final de nuestra vida, al cielo, y no al infierno. Seamos conscientes del amor que Dios tiene por nosotros y permitamos que Dios entre en nuestra vida para que podamos ser uno con Él y alcancemos la vida eterna. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, en la Biblia está la verdad. En el Espíritu Santo está la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo.
Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Si no tenemos a Cristo, no podemos ser santos. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos ser santos. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos ilumine, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La Virgen